Mi hijo me gritó en la cara: «Eres un inútil, me das asco. Solo eres un ranchero sucio». No lo dijo en un momento de enojo pasajero, no. Lo hizo mirándome fijo, con esa mirada que no busca discutir sino humillar. Sentí como la sangre me subía a la cabeza, el calor en las orejas y al mismo tiempo un frío en el pecho, como si me hubieran echado un balde de agua helada. Estábamos junto al corral, el suelo húmedo por la lluvia de la madrugada, las botas enterrándose un poco en el lodo. El olor de las vacas y la paja mezclado con el aire fresco de la mañana siempre me había parecido algo bueno, algo que olía a trabajo y vida en el campo. Pero esa mañana, todo ese aroma me parecía extraño, como si ya no fuera mío. No me dio tiempo de responderle. Apenas solté un respiro, él continuó: «Ya vendí todas las vacas. No servían para nada. Con el dinero voy a hacer algo útil». Me quedé en 1900 en silencio, mirando su boca moverse y esas palabras cayendo una detrás de otra, como piedras que golpeaban en seco. Las vacas. Esas vacas eran mi vida. No solo porque me daban la leche que vendía en el pueblo, sino porque eran mi rutina, mi compañía, mi razón para levantarme antes del amanecer todos los días. No podía imaginar el corral sin sus mugidos, sin verlas acercarse cuando yo entraba con los baldes. Di un paso hacia atrás y miré hacia la puerta del corral. Estaba abierta y adentro no había nada, ni una vaca, ni un ternero, solo el suelo con huellas marcadas, la paja revuelta y un silencio que me apretaba el pecho. Era como si alguien hubiera vaciado mi vida de un solo golpe. «Esas vacas eran mías», alcancé a decir, con la voz baja, temblorosa. «No, papá, eran mías, a mi nombre, y puedo hacer lo que quiera con ellas», contestó sin un titubeo, como quien recita una verdad incuestionable. Me quedé parado sintiendo que el piso se movía. No sabía si era el enojo, la tristeza o la mezcla de las dos cosas. Él me dio la espalda, sacó el teléfono del bolsillo y empezó a hablar con alguien, como si yo ya no estuviera ahí. Caminé hasta la puerta del corral y me apoyé en el marco. Pasé la mano por la madera todavía húmeda por el rocío y me quedé mirando el espacio vacío. Recordé el día que compré mi primera vaca, cómo la cuidé como si fuera un tesoro y cómo poco a poco fui aumentando el rebaño. Todo, en un instante, se había ido. Sentí ganas de gritarle, de decirle todo lo que me había callado durante años, pero las palabras no salieron. Me quedé callado con la mirada fija en ese vacío, sabiendo que si hablaba en ese momento no podría parar. Me di la vuelta y caminé hacia la casa. El aire estaba frío, pero no lo sentía. Solo escuchaba el eco de lo que me había dicho: «Eres un inútil, me das asco, si solo eres un ranchero sucio». Lo repetía en mi cabeza como si fueran golpes uno tras otro. Entré a la cocina y me serví un café. El sabor amargo no me calmó. Puse la taza sobre la mesa, me senté y me quedé ahí, con los codos apoyados y las manos cubriéndome la cara. Pensaba en qué iba a hacer a partir de ahora. Sin vacas no había leche. Sin leche no había ingresos. Sin ingresos, sin ingresos me quedaba a merced de él, y eso era lo último que quería. Escuché sus pasos entrando a la casa, el sonido de las bolsas del mercado chocando, y su voz hablando por teléfono, riéndose, como si nada hubiera pasado. Yo seguía ahí, inmóvil, sintiendo que algo en mí se rompía. No era solo perder las vacas, era perder el respeto que creía que aún quedaba entre nosotros. Ese día no almorcé. Salí a caminar por el terreno evitando pasar por el corral. Me encontré con don Lucio, un vecino, que me preguntó: «¿Y las vacas, don Jesús? Hace rato que no las veo». Solo le sonreí y dije: «Las cosas cambian, don Lucio, las cosas cambian». No tenía fuerzas para explicar nada. Esa noche me costó dormir, me quedé en la cama mirando el techo, con el sonido de la lluvia golpeando las láminas. Sentía que ese sonido me acompañaba desde siempre, pero ahora no me traía calma. Cerré los ojos y solo veía el corral vacío, y escuchaba una y otra vez la voz de mi hijo, fría, sin una pizca de afecto.
Sabía que desde ese momento, algo entre nosotros se había roto para siempre. Antes de que todo se viniera abajo, mis días empezaban siempre igual. Me levantaba antes de que saliera el sol, cuando todavía el aire estaba fresco y el silencio del campo solo lo rompía algún gallo madrugador. Me ponía las botas, la camisa de trabajo y salía en directo al corral. Las vacas ya me esperaban. Conocía a cada una como si fueran personas. La chata, la primera que compré, Morena, que siempre se adelantaba para que la ordeñara, y la güera, nerviosa, que solo se calmaba cuando le hablaba bajito. Tenían sus mañas, sus horarios, hasta sus amistades. Entre ellas, el ordeño era un trabajo que me gustaba. Me sentaba en el banquito, ponía el balde y dejaba que la rutina hiciera su magia. El sonido de la leche cayendo contra el metal, el vapor que salía en las mañanas frías, todo eso era parte de mi vida. Terminaba de ordeñar y llenaba los tarros, cuidando que estuvieran bien tapados para que la leche llegara limpia al pueblo. Luego cargaba la camioneta vieja que tenía y salía hacia el centro. La gente ya me conocía. Doña Marta me esperaba con 2 litros para sus nietos. Don Rogelio compraba para hacer queso y la señora del café siempre pedía un tarro entero para el día. No eran grandes ventas, pero me alcanzaba para vivir tranquilo, pagar lo necesario y tener un poco guardado para emergencias. Era una rutina sencilla, pero me daba paz. Me gustaba ver cómo los niños del pueblo corrían cuando me veían llegar, porque sabían que siempre llevaba un poco de queso fresco para regalarles. Me gustaba sentarme en la plaza después de entregar la leche y tomarme un café, saludando a medio mundo. Claro que mi hijo nunca entendió eso. Desde hace tiempo me decía que vendiera las vacas, que ese negocio ya no dejaba nada, que estaba perdiendo el tiempo. Según él, lo moderno era invertir en otras cosas, en algo más rentable. Pero para mí, las vacas eran más que negocio. Eran mi forma de vida, mi independencia. Recuerdo la última vez que discutimos por eso, semanas antes de que las vendiera. Me dijo que yo estaba aferrado a un pasado que ya no existía, que así nunca iba a progresar. Yo le respondí que no quería hacerme rico, solo quería vivir tranquilo y ganarme la vida honradamente. Él se rió y me dijo que con esa mentalidad iba a morir pobre. No pensé que esa sería una advertencia de lo que estaba planeando. Ahora, cuando paso junto al corral vacío, todavía me parece escuchar los mugidos en la mañana, como un eco de lo que era antes. A veces cierro los ojos y casi puedo sentir el calor de la chata cuando me acercaba, o la manera en que Morena me empujaba con la cabeza para que me apurara. Nunca imaginé que alguien tan cercano pudiera quitarme todo de golpe, y menos con la frialdad con la que él lo hizo. No fue solo una venta, fue un despojo de mi vida entera. Los primeros días después de que las vacas se fueron un golpe que sentí en cada rincón de mi vida. La casa se sentía distinta, demasiado silenciosa. Antes, a esa hora en la que el sol apenas asomaba, yo ya estaba afuera con los baldes en la mano, escuchando los primeros mugidos. Ahora, me levantaba igual de temprano, pero no había nada que hacer. La rutina que había seguido durante tantos años se había roto. Me sentaba en la cocina, con una taza de café, y miraba por la ventana hacia el corral vacío. Era un hueco no solo en el terreno, sino en mí. Sin vacas no había leche, y sin leche no había ventas. El dinero que tenía guardado era poco y empezó a gastarse rápido. El primer día que fui al pueblo sin nada que ofrecer fue incómodo. Caminaba por la plaza y todos me preguntaban lo mismo. ¿Qué pasó con las vacas, don Jesús? Yo solo sonreía y respondía con evasivas. Me estoy tomando un descanso. No quería dar explicaciones. No quería que nadie supiera que mi propio hijo me había dejado sin nada. En casa la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi hijo apenas me dirigía la palabra. Cuando lo hacía, era para hablar de sí mismo o para darme órdenes como si yo trabajara para él. Recuerdo una tarde en la que llegó del mercado con bolsas llenas de carne, verduras y refrescos. Pasó junto a mí sin decir nada. Fue directo a la cocina, guardó todo y se encerró en su cuarto.
Ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Me sentía invisible, como si mi presencia le estorbara. Y no era solo la comida, era la manera en que me miraba, como si fuera una carga innecesaria. Las noches eran las peores. Me acostaba y daba vueltas sin poder dormir. Escuchaba los grillos y el viento moviendo las ramas, pero lo único que tenía en la cabeza era la imagen del corral vacío y la voz de mi hijo repitiendo esas palabras llenas de desprecio. Me dolía el pecho, y no por el frío. Un par de veces pensé en irme de la casa, pero ¿a dónde iba a ir sin dinero, sin trabajo y con la edad que tengo? Así que me quedé, soportando el ambiente pesado, tratando de no cruzarme con él más de lo necesario. Dentro de mí, algo empezó a cambiar. La tristeza se estaba convirtiendo en una mezcla de rabia y determinación. Aún no sabía cómo, pero intuía que no podía quedarme así para siempre. A veces, cuando me quedaba sentado en la mecedora mirando hacia el patio, me venía a la mente la imagen de mi padre. Era un hombre recio, de pocas palabras, pero de esas que cuando las decía te dejaban pensando todo el día. Tenía las manos grandes, llenas de callos, y una mirada que imponía respeto, incluso cuando no decía nada. Yo era joven cuando él manejaba todo el terreno que teníamos. Eran días de mucho trabajo, de levantarse incluso más temprano de lo que yo lo hacía con mis vacas, porque él no solo cuidaba animales, sino que también administraba la siembra y vigilaba cada centímetro de tierra. Recuerdo que me llevaba al monte para enseñarme a reconocer los pastos buenos, a distinguir el sonido del viento cuando se avecinaba tormenta. El campo habla, hijo, pero hay que saber escucharlo, me decía. De él aprendí a trabajar, pero nunca supe con exactitud todo lo que tenía. Era reservado con sus asuntos. A veces lo veía con papeles en la mesa de la cocina, revisando números, pero si yo preguntaba, respondía con algo breve como «son cosas mías». Con el tiempo entendí que así era su forma de proteger lo suyo. Cuando falleció hace ya varios años, el golpe fue duro. El día del entierro el pueblo entero se hizo presente. Vinieron viejos amigos, vecinos, gente que yo ni conocía, y todos hablaban de él con respeto. Me decían que había sido justo, que siempre cumplía su palabra, que ayudaba sin alardear. Pero también recuerdo que en esos días se empezaron a escuchar murmullos. Más de uno me comentó en voz baja que mi padre había dejado cosas grandes, tierras que no estaban aquí cerca, ganado que mantenía en otro sitio y hasta una hacienda que pocos conocían. Yo no le presté atención. Para mí, en 1906, ese momento, lo único que importaba era el vacío que había dejado. Con los años me convencí de que si existía algo de eso, seguramente ya se había repartido o vendido. Nunca busqué, nunca fui a revisar papeles, y la vida siguió. Al final, yo tenía mi propio trabajo con las vacas, y eso me bastaba. Pero en las últimas semanas, después de lo que mi hijo me hizo, esos comentarios antiguos empezaron a darme vueltas en la cabeza. No sé si era la desesperación por encontrar una salida a mi situación o el simple hecho de que, sin nada que hacer, tenía más tiempo para pensar. Y entonces, un jueves por la mañana, llegó una carta. No era común recibir correspondencia para mí, así que cuando escuché que golpeaban la puerta y vi al mensajero con un sobre grande y sellado, supe que no era algo cualquiera. El sobre era de papel grueso, con un sello en relieve que decía Notaría Pública Num. Tresni, mi nombre completo escrito con tinta negra. Lo abrí con cuidado, y mientras leía, el corazón me empezó a latir más fuerte. El notario me citaba para hablar sobre la sucesión de bienes de mi padre, Evaristo García. Decía que era urgente y que debía presentarme en persona en el pueblo vecino. Me quedé sentado en la mesa, con la carta en las manos, leyéndola una y otra vez. No entendía por qué, después de tantos años, me buscaban para eso. Pensé en todas las posibilidades. Tal vez era un error. Tal vez querían que firmara algo para cerrar un asunto pendiente. O tal vez había algo que realmente me correspondía. La idea me inquietó todo el día. No le dije nada a mi hijo. Si se enteraba, empezaría a hacer preguntas, y yo quería ir sin que nadie me metiera ideas en la cabeza. Esa noche,
Apenas pude dormir, imaginando de todo, desde unos pocos papeles sin valor hasta un pedazo de tierra perdido en medio de la nada. Al amanecer, me puse la mejor ropa que tenía, no por elegancia, sino porque quería llegar presentable, y salí rumbo al pueblo vecino. El camino era de terracería, bordeado de cerros y árboles que ya conocía de memoria. Pero esa mañana lo veía distinto, como si cada kilómetro me acercara a una verdad que había estado escondida mucho tiempo. Al llegar, busqué la notaría. Era un edificio antiguo, con paredes gruesas y ventanas altas, que olía a papel viejo y madera encerada. El hombre que me recibió debía tener mi edad o un poco más. Se presentó como el licenciado Ruiz y me pidió que tomara asiento. Frente a mí, sobre la mesa, puso un expediente tan grueso que parecía contener la historia entera de mi familia. Abrió la carpeta, revisó unos papeles y me miró con calma. «Don Jesús», dijo, «su padre le dejó más de lo que imagina». «Yo no», respondí esperando que siguiera. Y lo hizo. Me habló de 300 hectáreas de monte, de una hacienda ganadera equipada y en funcionamiento, de terrenos que habían sido cuidados todos estos años por un capataz de confianza. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre, registrado legalmente desde el día que mi padre murió. No supe qué decir. Pasé de no tener ni para comprar un kilo de tortillas a ser, en un abrir y cerrar de ojos, dueño de algo que ni siquiera sabía que existía. El licenciado me entregó un manojo de llaves, varios documentos oficiales y un mapa. «Este es el lugar», me dijo, señalando un punto en el papel. «Lo está esperando». Salí de esa oficina como si flotara. Tenía las llaves en el bolsillo, los papeles bajo el brazo y el mapa bien doblado. No podía dejar de pensar que tal vez la vida, después de todo, me estaba dando una segunda oportunidad. Salí del pueblo con el mapa en la mano y las llaves apretadas en el bolsillo como si fueran un tesoro. El camino no era sencillo. Primero tomé la carretera principal, luego un desvío de terracería que se internaba entre lomas y árboles viejos. Cada metro que avanzaba me hacía sentir más lejos de todo lo que había vivido en los últimos meses y más cerca de algo que, aunque no conocía, ya sentía mío. El aire cambiaba. Olía a tierra húmeda y a pasto fresco. El sonido del motor se mezclaba con el canto de los pájaros y el viento colándose entre las ramas. Iba siguiendo el mapa, fijándome en cada curva y en cada referencia. Un árbol torcido, un puente pequeño de madera, una piedra enorme junto al camino. Mi padre había escogido bien este lugar. Se sentía apartado del ruido, pero no inaccesible. Después de casi una hora, llegué a un portón alto de madera reforzada con metal. Un letrero viejo, pero bien conservado, decía Hacienda El Retiro. Bajé de la camioneta, empujé el portón y avancé unos pasos. Al fondo vi a un hombre apoyado en un palo, sombrero en la cabeza y camisa arremangada. «¿Usted es don Jesús, hijo de don Evaristo?», preguntó con voz firme. «Sí, señor», respondí sintiendo que esa pregunta tenía más peso de lo que parecía. Se presentó como Felipe, el capataz. Me estrechó la mano con fuerza y una sonrisa leve. Su papá me dijo que algún día vendría. Yo le prometí que aquí lo esperaría todo tal y como él lo dejó. Me hizo pasar y comenzamos el recorrido. Primero los corrales, cercas firmes, madera tratada, todo limpio. El ganado fuerte y bien alimentado pastaba tranquilo. Los establos olían a heno fresco y había un silencio agradable, roto solo por los animales. Luego pasamos al área de maquinaria, tractores, remolques, herramientas bien guardadas. Nada estaba abandonado. Se notaba el cuidado y la constancia. Finalmente llegamos a la casa principal. Paredes blancas, techo de teja roja, un corredor amplio con sillas de madera y una vista impresionante del valle. Desde ahí, el horizonte parecía no terminar. Felipe me contó que mi padre solía sentarse en ese mismo corredor a planear el trabajo del día, mirando el campo como quien mira a su familia. «Todo esto es suyo ahora, don Jesús», me dijo, señalando la extensión que alcanzaba la vista.
Esa noche dormí en una de las habitaciones. La cama era sencilla pero cómoda. Afuera el sonido del viento y los grillos me arrullaba, muy distinto al silencio frío de mi casa en el pueblo. Sentí algo que hacía tiempo no sentía: tranquilidad. Al amanecer, Felipe me despertó con café recién hecho y pan caliente. Mientras desayunábamos, me contó historias de mi padre, cómo se aseguraba de que cada trabajador tuviera lo necesario, cómo planeaba cada inversión, cómo siempre decía que esta hacienda debía quedarse en manos de alguien que la valorara. Yo lo escuchaba y, por dentro, sentía una mezcla de orgullo y compromiso. Sabía que tenía que cuidar todo esto, no solo por mí, sino por lo que representaba. También sabía que no iba a decirle nada a mi hijo, no después de lo que había hecho. Regresé al pueblo 2 días después, manejando un viejo camión que Felipe me prestó para llevar algunas herramientas y provisiones. El camino de vuelta me resultó distinto. Sentía que pisaba el mismo polvo, pero ya no con la misma carga en los hombros. El motor rugía fuerte, y en el retrovisor veía cómo se quedaba atrás la hacienda, ese lugar que ahora era mi refugio y mi fortaleza. Al entrar por la calle principal, noté las miradas. Algunos vecinos me saludaban con más efusividad de lo normal. Otros se quedaban observando con curiosidad. No faltó el que se me acercara a preguntar: ¿y ese camión, don Jesús? Me lo prestaron para hacer unos mandados, respondí con naturalidad, sin dar más detalles. Pasé por la tienda de don Ramiro a comprar café, azúcar y pan. Mientras me despachaba, escuché a 2 señoras cuchicheando en la esquina. Dicen que lo han visto por el rumbo del Cerro Grande. Allá solo hay tierras buenas. Fingí no oír. Pagué y me fui. En la esquina, como esperándome, estaba mi hijo. Apoyado en la pared, gorra hacia atrás, teléfono en la mano. Me miró de arriba, abajo luego miró el camión. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con un tono que no era de simple curiosidad. Me lo prestaron, contesté, y seguí caminando. Me siguió unos pasos, intentando buscarme la cara. «Te ves diferente», comentó, con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Será el aire?» «Del campo», respondí sin detenerme. Llegué a la casa, descargué lo que llevaba y me encerré. Sabía que su intuición le estaba diciendo que algo había cambiado, pero también sabía que él no tenía idea de qué tan grande era ese cambio. En los días siguientes noté que hacía más preguntas a los vecinos y que salía del pueblo por ratos, como si intentara seguirme. No sabía que Felipe estaba atento y no dejaría pasar a nadie sin mi autorización. Mientras él rondaba y se desgastaba en sospechas, yo iba y venía a la hacienda, llevando leche y queso al pueblo para vender por encargo de un amigo. La gente me recibía con una sonrisa, como en los viejos tiempos, y yo sentía que mi vida volvía a tomar sentido. Y lo mejor de todo, él no tenía la menor idea de que todo lo que veía era solo una parte mínima de lo que realmente tenía. Los días pasaban y yo me movía con cuidado. No quería, que nada de lo que hiciera levantara sospechas antes de tiempo, pero era evidente que mi hijo estaba cada vez más inquieto. Lo veía por las calles, hablando con vecinos, parándose en las esquinas, como si estuviera esperándome. No necesitaba que me lo dijeran, estaba husmeando, buscando cualquier indicio de lo que yo estaba haciendo. Una tarde, después de regresar del pueblo, lo encontré esperándome en la entrada de la casa. Tenía los brazos cruzados y una expresión que no me gustaba. «Tenemos que hablar», dijo, sin saludar. «¿De qué?», pregunté, empujando la puerta para entrar. «De ti. Y de dónde estás sacando dinero». No le respondí de inmediato. Me quité el sombrero, lo colgué en la pared y me senté en la mesa, despacio, como si no tuviera ninguna prisa. «No estoy sacando dinero de ninguna parte», contesté mirándolo fijo. «No me mientas», replicó. «Te he visto con ese camión y la gente dice que andas vendiendo leche otra vez. Pero no tienes vacas, ¿o sí?». En ese momento entendí que había que medir cada palabra. «Lo que hago o dejo de hacer no es asunto tuyo», dije con calma, tomando un sorbo de café que ya estaba tibio. Su cara se tensó.
Dio un paso hacia mí, apoyó las manos sobre la mesa y me miró con una mezcla de enojo y desconfianza. Si tienes algo, debería ser para la familia. Respiré hondo antes de contestar. La familia ayuda, no quita, le dije con voz baja pero firme. Se quedó callado unos segundos, apretando la mandíbula. Luego se enderezó, dio media vuelta y salió cerrando la puerta con un golpe seco. Esa noche, mientras cenaba solo, pensé en esa frase que le había dicho. Era cierto. Para mí la familia era apoyo, era compartir lo bueno y lo malo. Pero lo que él había hecho no tenía nada que ver con eso. Me había quitado mi sustento sin remordimiento y ahora pretendía reclamar un derecho sobre algo que ni siquiera sabía que existía. Desde ese día, sus movimientos se volvieron más descarados. Un par de veces lo vi pasar por la calle que llevaba hacia el camino de terracería rumbo a la hacienda. No sabía que Felipe estaba más alerta que nunca. Le había dado instrucciones claras. Si aparecía por ahí, no dejarlo pasar, y si insistía, cerrarle el portón sin explicaciones. Felipe me contó después que una vez se acercó con la excusa de buscar a un amigo, y que, cuando no lo dejaron entrar, se fue murmurando insultos. Era claro que la curiosidad lo estaba volviendo impaciente. Yo, mientras tanto, seguía moviéndome con discreción. Llevaba productos de la hacienda al pueblo y decía siempre la misma historia. Es un encargo que estoy ayudando a entregar. La gente lo creía, y aunque alguno sospechara algo más, no era asunto suyo. Lo importante era mantener las apariencias hasta que todo estuviera legalmente blindado. Ese era mi siguiente paso, asegurarme de que nada, absolutamente nada, pudiera ser reclamado por él en el futuro. Sabía que, en cuanto confirmara que yo tenía algo grande, iba a intentar quedarse con ello como había hecho con las vacas. No pensaba darle esa oportunidad. Un viernes temprano fui al pueblo vecino, directo a la notaría. Llevé todos los papeles que el licenciado Ruiz me había dado. Escrituras, registros, documentos de propiedad. Me aseguré de que todo quedara inscrito a mi nombre, con las modificaciones necesarias para que, en caso de que algo me pasara, las tierras y la hacienda pasaran a las personas que yo eligiera, no por herencia automática a mi hijo. Al salir de la notaría, sentí un peso menos sobre los hombros. Ya podía mirarlo a los ojos sin temor a que me arrebatara nada. Lo que no sabía era que ese era solo el comienzo. Los días siguientes fueron más tranquilos para mí, aunque no para él. Lo veía de lejos, más serio, menos hablador. Era como si estuviera intentando encontrar otra forma de llegar a mí. Yo, por mi parte, solo esperaba el momento en que la realidad lo alcanzara. Después de que dejé todo asegurado en la notaría, salí de ahí con los documentos bien guardados en una carpeta y una tranquilidad que hacía tiempo no sentía. Caminé por la calle principal del pueblo vecino y me detuve frente a una cafetería vieja donde solía ir con mi padre cuando era muchacho. Me senté en la misma mesa de siempre, pedí un café de olla y recordé una conversación que habíamos tenido ahí hace más de 40 años. Yo tendría unos 20 años y estaba inquieto porque quería comprar mi primera vaca. Mi padre me miró por encima de la taza y me dijo: si quieres ganado, que sea para cuidarlo como a tu familia. Y si algún día no puedas cuidarlo, véndelo, pero nunca lo maltrates ni lo dejes a medias. Ese consejo se me quedó grabado y siempre pensé que era una forma de decir que lo que uno cría y mantiene con esfuerzo no se abandona por capricho. Pensé en cómo si mi hijo hubiera escuchado esa misma frase, quizá no habría hecho lo que hizo. Al día siguiente, madrugué para ir a la hacienda. El cielo estaba todavía oscuro cuando llegué y Felipe ya estaba de pie, revisando las cercas. Me contó que en la noche habían escuchado ruidos y que, al revisar, encontraron un par de coyotes rondando el ganado. Me ofrecía acompañarlo a revisar los alrededores y así lo hicimos, caminando entre el pasto húmedo, con el olor fresco de la mañana y el sonido lejano de los animales. En el camino, Felipe me contó cómo, en los últimos años, había tenido que defender el lugar de personas que intentaban robarse algo, desde ganado hasta herramientas. Me dijo que siempre pensó que el día que yo viniera,
Iba a necesitar manos firmes y ojos atentos para mantenerlo todo en orden. Esa misma tarde, decidí que había llegado el momento de invertir en serio en la hacienda, no solo para mantenerla, sino para hacerla crecer. Hablé con Felipe sobre comprar más cabezas de ganado, reparar unas partes viejas de los corrales y renovar la maquinaria. Le dije que quería que todo estuviera en su mejor estado, no solo por negocio, sino porque este lugar era ahora mi vida. Fuimos al pueblo a buscar a un proveedor de confianza de mi padre, un tal don Hilario. Cuando llegamos a su local, me recibió con una sonrisa grande. «El hijo de Evaristo», exclamó. «Tu padre y yo cerramos tratos con un apretón de manos, y nunca hubo que firmar nada para que se cumpliera. Le conté lo que planeaba y me dijo que contara con él para lo que necesitara. Mientras hablábamos, me contó una historia de mi padre, que una vez, durante una sequía, vendió parte de su ganado a precio bajo solo para que otros rancheros pudieran mantener sus tierras, y que nunca aceptó que le devolvieran más de lo que había cobrado. Me di cuenta de que el respeto que mi padre se ganó no fue gratis. Fue sembrado con actos así. En los días siguientes, empecé a llevar más producto al pueblo, leche fresca, queso, un poco de carne. Pero siempre mantenía la historia de que era para entregar por encargo. La gente me preguntaba si estaba de vuelta en el negocio y yo me limitaba a sonreír. Recuerdo una mañana en la que doña Marta, una clienta de toda la vida, me dijo: «Usted nunca dejó de ser el mismo, don Jesús, el que cumple lo que promete». Esas palabras me llenaron más que cualquier ganancia del día. Mientras todo esto pasaba, mi hijo seguía sin saber nada, pero lo notaba más inquieto que nunca. Ya no solo me miraba con sospecha, ahora me hacía preguntas disfrazadas de interés. «¿Y cómo está tu salud? ¿No te cansas con tanto ir y venir? ¿No sería mejor que alguien te ayudara?» Yo le respondía lo justo sin abrirle ninguna puerta. En el fondo sabía que su paciencia tenía un límite y que en cuanto ese límite se agotara, intentaría actuar. Por eso, cada mejora en la hacienda, cada trato cerrado y cada papel firmado, lo hacía con más determinación. Una tarde, mientras regresaba del pueblo con el camión cargado, vi a mi hijo parado en la esquina, observando. No me dijo nada, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Sabía que estaba contando los días para descubrir lo que yo estaba ocultando. Lo vi venir desde que escuché el motor de un coche ajeno acercarse por el camino de terracería. Felipe y yo estábamos ajustando las tablas nuevas del corral, reforzando una esquina que el ganado había empujado. El sonido del motor se apagó justo frente al portón, y cuando levanté la vista, no necesité más de un segundo para reconocerlo. Era el coche de Mino Nesit, mi hijo. Se bajó con calma, gafas oscuras, ropa limpia, colonia fuerte que llegaba incluso hasta donde yo estaba. Traía esa sonrisa que no es sonrisa, la que uno pone cuando quiere convencer a alguien de que todo está bien, aunque en realidad lo único que quiere es ganarse su confianza por conveniencia. «Papá», dijo, abriendo los brazos como si fuéramos viejos amigos reencontrándose. «Qué gusto verte». Me limpié las manos en el pantalón, me acomodé el sombrero y contesté: «Aquí estoy. ¿Qué se te ofrece?». Hizo una pausa, como si esa pregunta le hubiera parecido demasiado directa. Miró alrededor, evaluando el lugar con la misma expresión que he visto en compradores de ganado que están decidiendo si la compra vale la pena. «Quería venir a verte y a conocer el lugar. Todos en el pueblo hablan de que has estado muy ocupado», dijo, dejando la frase flotando en el aire esperando que yo llenara los huecos con explicaciones. No le respondí. Desde donde estaba, Felipe, serio, lo observaba sin perder detalle. Su postura hablaba por sí sola. Hombros rectos, brazos cruzados, mirada fija. No necesitábamos decirnos nada para saber que esto no era una simple visita familiar. Mi hijo se acercó al corral y apoyó los brazos sobre la cerca, mirando las reses. «Bonito ganado», comentó. «Debe ser mucho trabajo para ti solo». «Por eso no estoy solo», le dije,
señalando con la cabeza a Felipe. Se rió con un tono que no le creí ni un poco. Igual, yo podría ayudarte. Podríamos manejar esto, juntos como familia. Tú pones la experiencia y yo pongo otras ideas. Su frase me llevó de golpe a un recuerdo de hace años, cuando mi padre aún vivía. Una vez, un vecino vino a proponerle trabajar juntos con el ganado. Mi padre lo escuchó en silencio, y cuando terminó le dijo: «En el campo no. 1900 hay socios, hay dueños y hay trabajadores, y el que no trabaja no es dueño». Esa frase se me quedó grabada y ahora, mirándolo, supe que era el momento de aplicarla. «No necesito otras ideas. Este lugar funciona como debe», le respondí, manteniendo la mirada fija en la suya. Vi cómo su sonrisa se desarmaba poco a poco. Caminó unos metros mirando los establos, las cercas, los bebederos. Hizo preguntas al aire. ¿Cuántas cabezas de ganado tenía? Si la producción de leche se vendía toda en el pueblo, ¿cuánto me costaban los insumos? Respondí con frases cortas, sin dar números, sin abrir ninguna puerta. Quiso entrar a la casa principal para ver cómo es por dentro, pero le dije que no era buen momento, que había mucho trabajo por hacer. Se quedó parado unos segundos, mirándome como quien quiere insistir, pero sabe que no va a ganar. «Es bonito todo esto, papá, pero tarde o temprano vas a necesitar a alguien de confianza que lo maneje». Y yo, «Bueno, ya sabes», dijo dejando la frase incompleta para que yo la terminara. No la terminé. Me limité a caminar hasta el portón y abrirlo. Él entendió que la visita había terminado. Antes de subir al coche, se giró y me dijo: «Piénsalo, no voy a estar insistiendo». Cuando se fue, Felipe se acercó, todavía con esa mirada de desconfianza. «Ese muchacho no viene a ayudar, patrón, viene a medir». «Lo sé», le contesté, «y por eso no va a entrar más de lo que yo quiera». Felipe se acomodó el sombrero y me contó algo de mi padre que yo no sabía, que, en vida, varias veces le llegaron familiares lejanos queriendo ayudar con la hacienda, y él siempre los mantenía a raya. «Una cosa es visitar, otra es meter las manos donde no te llaman», decía mi padre. Y hoy entendía mejor que nunca lo que significaba. Más tarde, mientras revisaba los papeles de las últimas ventas de leche, pensé en cómo mi hijo había cambiado desde que era niño. De pequeño, solía acompañarme a ordeñar. Se sentaba en un banquito y me pasaba los baldes. A veces se ensuciaba entero y su madre lo regañaba, pero él reía. Me preguntaba por cada vaca, quería saber su nombre y por qué algunas daban más leche que otras. No sé en qué momento ese niño se convirtió en un hombre que solo veía números y oportunidades para su propio beneficio. Tal vez siempre estuvo ahí y yo no lo vi. Esa noche, mientras cenábamos en la cocina de la hacienda, Felipe me dijo: «Patrón, si me permite, yo creo que es hora de reforzar la entrada y dejar claro quién puede pasar y quién no». «Hazlo, Felipe, y si vuelve, que espere en el portón hasta que yo decida si lo dejo entrar». Sabía que este acercamiento era solo el principio y que en cualquier momento él iba a intentar una movida más, directa, pero yo estaba listo. Esta vez no iba a dejar que me quitaran nada. La confrontación que sabía que iba a llegar no tardó mucho. Fue un martes por la mañana, día de plaza en el pueblo, cuando todos salen a vender o comprar algo. Yo había llevado un par de cajas de queso fresco y unos tarros de leche para entregar a clientes de confianza. La plaza estaba llena de gente. Los vendedores acomodaban sus puestos y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el de las fritangas que ya chisporroteaban en el aceite. Estaba entregando un pedido a doña Marta cuando entre la multitud lo vi. Mi hijo venía caminando hacia mí con paso rápido, la cara seria y los ojos clavados en mí. No traía esa sonrisa falsa que había usado en la hacienda. Esta vez venía directo, como quien se prepara para un enfrentamiento. «¿Se puede saber qué estás haciendo, papá?», soltó sin saludar, elevando la voz, para que todos escucharan. «Entregando pedidos, como siempre», respondí sin levantar el tono. Él miró alrededor asegurándose de que la gente estuviera poniendo atención. «¿Pedidos de qué? Si no tienes vacas. ¿O es que escondes algo?».
Un par de curiosos se acercaron más. Otros detuvieron lo que estaban haciendo y miraban de reojo. Sentí las miradas sobre mí, igual que hace muchos años cuando mi padre tuvo que callar a un vecino que lo acusaba de acaparar pasto en tiempo de sequía. Recuerdo que esa vez mi padre, sin levantar la voz, le dijo: «Si trabajas la tierra, es tuya. Si no, no reclames». Esa misma calma era la que necesitaba ahora. «Lo que vendo es mío y no tengo por qué esconder nada», contesté, mirando a los ojos a mi hijo. Él sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «Claro, es tuyo. Pero, ¿por qué no me cuentas de dónde viene? Porque yo soy tu hijo y si tienes algo, me corresponde». Ese fue el momento en que decidí que era hora de decirle algo, pero no todo. «Esto no es tuyo ni te corresponde. Lo que tengo viene de mi padre, y él decidió que fuera mío». Hubo un murmullo entre la gente. Sabían quién había sido mi padre y conocían su reputación. Mi hijo frunció el ceño. «¿Y no crees que como tu hijo tengo derecho?». Me acerqué un paso sin apartar la mirada. «El derecho se gana cuidando, no quitando». El silencio fue pesado. Doña Marta, que seguía con mi pedido en la mano, murmuró: «Eso es verdad, Jesús». Mi hijo, incómodo por la reacción, cambió de táctica. «Yo solo digo que no deberías manejar todo solo, que a tu edad es peligroso, te puedes enfermar, y luego, ¿quién se encarga de esto?». Ahí fue cuando decidí terminar con el teatro. Si me enfermo, ya sé quién no se encargará. La gente soltó unas risas contenidas, y él, rojo de ira, dio un paso hacia mí, como para encararme. Antes de que dijera algo, dos hombres que estaban cerca, don Hilario y don Rogelio, se acercaron y se pusieron a mi lado. «Tranquilo, muchacho», dijo don Hilario. «Tu papá sabe lo que hace». Mi hijo retrocedió un poco, pero me lanzó una última mirada cargada de rabia. «Esto no sé. Queda así», dijo antes de girar y perderse entre la gente. Yo recogí mis cosas con calma. Mientras caminaba por la plaza, varios vecinos me dieron palmadas en la espalda, algunos en silencio, otros con frases cortas. «Bien dicho, así se habla». No necesitaba más. Sabía que lo que había pasado ahí había dejado claro a todos que él no tenía parte en lo que yo estaba construyendo. Esa noche, de regreso en la hacienda, Felipe me preguntó cómo había ido todo. Le conté lo sucedido y sonrió de lado. Era hora de que supiera que aquí no tiene lugar, patrón. «Sí, Felipe», respondí. «Y ahora lo sabe, todo el pueblo». Recordé otra escena de años atrás, cuando mi padre, ya enfermo, me llamó a su lado y me dijo: «Cuando tengas que defender lo tuyo, hazlo de frente, pero sin rebajarte». Y eso fue lo que había hecho ese día. Después de la escena en la plaza, algo cambió en el pueblo. No fue un escándalo como tal, pero sí una especie de entendimiento silencioso. Ya nadie me preguntaba por mi hijo, ni me sugerían que tal vez necesitabas compañía o algún día deberían reconciliarse. La gente sabía lo que había visto: un hijo que quiso arrebatar y un padre que supo poner límites sin hacer escándalo. La hacienda, mientras tanto, seguía creciendo. Cada día había algo que mejorar, algo que reparar, algo que planear. Felipe y yo nos habíamos vuelto un buen equipo. Él conocía cada rincón del terreno y yo, después de tantos años, volvía a sentirme útil. Ya no era ese viejo que se sentaba en la cocina a tomar café con las manos vacías. Ahora volvía a tener tierra bajo mis botas, herramientas en las manos y metas en la cabeza. Decidí invertir en nuevas cabezas de ganado. Contacté a un proveedor en un pueblo vecino, alguien que había trabajado con mi padre en su tiempo. Se llamaba Jacinto, un hombre que hablaba poco pero sabía bien lo que vendía. Me ofreció un lote de vacas jóvenes, fuertes, de buena leche. Le pagué al contado, sin regatear. «Tu padre hacía lo mismo», me dijo mientras cargábamos el camión. «Si algo enseñó don Evaristo fue que lo que vale se paga sin miedo». Una mañana, Felipe me propuso construir un galpón más grande para almacenar forraje. Me gustó la idea y no lo dudé. Contratamos a 3 hombres del pueblo, pagados por semana.
para que se encargaran de la construcción. Queríamos hacerlo bien, con materiales que aguantaran el tiempo. Mientras ellos trabajaban, yo aprovechaba para supervisar la producción de leche y organizar las entregas. Ya no me limitaba a vender solo en el pueblo. Empecé a repartir en comunidades cercanas. El camión que antes usaba solo para mover herramientas ahora se llenaba de cajas, bidones y pedidos por encargo. Había días que regresaba vacío, y eso era buena señal. Los clientes nuevos me trataban con respeto, pero los que me conocían desde antes lo hacían con cariño. Una vez, una señora me dijo: «Don Jesús, la leche que usted vende sabe como antes, como cuando era niño y mi papá nos mandaba con la olla». Yo sonreía y seguía trabajando. Cada litro vendido era un paso más lejos de aquel día en que mi hijo me llamó ranchero sucio. Y él no volvió a pisar la hacienda. Supo que no tenía cabida. Lo vi un par de veces desde lejos, caminando por el pueblo con cara de amargura. Me enteré por terceros que intentó hablar con algunos proveedores para conseguir leche o carne, pero todos se negaron. No porque yo se los hubiera prohibido, sino porque la gente no es tonta. Sabían cómo era, sabían lo que había hecho. Una tarde, don Hilario me llamó aparte después de una entrega. «Tu hijo vino a ofrecerme leche que ni siquiera tiene», me dijo. Le dije que aquí no hacemos tratos con quien no cumple ni en su propia casa. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Nunca fue mi intención hundirlo, pero tampoco pensaba levantarlo después de lo que me había hecho. La vida le estaba enseñando algo que yo ya no tenía por qué repetirle. En la hacienda todo seguía en orden. Las vacas nuevas se adaptaron bien, la producción aumentó y el galpón estaba casi listo. Felipe me enseñó cómo llevar un control más estricto de las cuentas: ingresos, egresos, mantenimiento. Yo no era muy dado a los papeles, pero entendí que si quería que esto siguiera después de mí, tenía que dejarlo claro y organizado. Una noche, sentado en el corredor con una taza de café caliente, miré hacia el campo y pensé: esto ya es otra vida. Y no por el dinero ni por el tamaño de la hacienda, sino porque me sentía en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de que alguien viniera a quitarme lo que era mío. La tierra, el ganado, la gente que trabajaba conmigo, todo eso me recordaba que uno puede volver a empezar, aunque sea tarde, y que, a veces, el mayor éxito no es lo que uno construye, sino a quien decide no dejar entrar nunca más. Habían pasado varias semanas desde la última vez que supe algo de mi hijo. La hacienda estaba más estable que nunca, el ganado en buen estado, las ventas creciendo y el equipo de trabajo funcionando como un reloj. Fue entonces cuando una idea empezó a rondarme cada noche, antes de dormir: dejar todo en orden para que cuando yo no estuviera, nada quedara a la deriva. Y sobre todo, que nada cayera en manos equivocadas. Una mañana, después de revisar las cuentas con Felipe y confirmar que las ganancias del último mes habían sido mejores de lo esperado, le dije: «Voy a ir al pueblo vecino. Tengo que ver al licenciado Ruiz». «¿Es por papeles?», preguntó él, sabiendo perfectamente a qué me refería. «Sí, Felipe. Es hora de asegurar el futuro». Llegué a la notaría antes del mediodía. El licenciado Ruiz me recibió con la misma calma que la primera vez que nos vimos. Nos sentamos en su oficina y puse sobre la mesa todas las carpetas con escrituras, títulos de propiedad, registros de ganado y cuentas. «Quiero actualizar mi testamento», le dije sin rodeos. «Todo lo que ve aquí, la hacienda, las tierras, el ganado, quiero que quede para la gente que ha trabajado conmigo y para un fondo de desarrollo ganadero aquí en la región». El licenciado levantó la vista. «¿Está seguro, don Jesús? Esto significa excluir completamente a su hijo». «Licenciado, no es un castigo. Es una decisión para proteger lo que mi padre construyó. Mi hijo tuvo su oportunidad y la desperdició. No quiero que lo que con tanto esfuerzo se mantuvo termine en manos de alguien que no lo valora». Pasamos más de una hora revisando cada documento. Me explicó que para que no hubiera fisuras legales debíamos dejar cláusulas claras. El beneficiario excluido no podría impugnar, y si
Intentaba hacerlo. Se invalidaría cualquier derecho residual que pudiera alegar. Todo quedó redactado al detalle. Mientras firmaba, no sentí odio. Lo que sentí fue una paz extraña, como cuando uno termina un trabajo pendiente desde hace años. Al plasmar mi firma final, recordé a mi padre, diciéndome, lo que cuidas, cuídalo hasta el último día. No lo dejes en manos de quien no sabe su valor. El licenciado me entregó copias selladas y guardó el original en la bóveda. Ahora sí, don Jesús, esto queda blindado. Nadie podrá moverlo. Al salir de la notaría, caminé por la calle principal del pueblo vecino con la carpeta bajo el brazo. Me detuve en una pequeña cantina y pedí un café. Desde mi mesa veía a la gente pasar y pensé que, de alguna manera, mi padre también estaría tranquilo sabiendo que esta tierra, este ganado y esta historia seguirían en manos de quienes la trabajarían, con el mismo respeto que él enseñó. Cuando regresé a la hacienda, Felipe me vio llegar y notó en mi cara que la decisión estaba tomada. ¿Todo listo?, preguntó. Todo listo, respondí. Ahora sí puedo dormir tranquilo. El tiempo pasó rápido después de dejar todo firmado. La hacienda seguía viva. El ganado pastando tranquilo, los trabajadores cumpliendo con su labor y Felipe siempre firme, vigilando que nada se saliera de control. Yo me sentía ligero, como si hubiera cerrado un ciclo. Un sábado por la mañana, tenía que ir al pueblo a dejar un par de encargos y a comprar algunos insumos. Decidí hacerlo montado en uno de mis mejores caballos, un alazán fuerte, de paso elegante, que mi padre había criado y que yo conservaba como recuerdo y orgullo. Entré al pueblo por la calle principal. La gente me saludaba con la mano, algunos con una sonrisa genuina, otros con esa mirada curiosa de quien se pregunta qué será lo que uno ha hecho para mantenerse tan entero a cierta edad. A mitad de la calle lo vi. Mi hijo estaba de pie frente a la tienda de don Ramiro, apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos. Llevaba la gorra baja, pero su mirada se levantó en cuanto escuchó los cascos del caballo. Nuestros ojos se encontraron por unos segundos. No hubo palabras ni gestos exagerados. Yo incliné levemente la cabeza, un saludo seco, sin detener el paso. Él no movió un músculo, pero vi en su expresión que entendía perfectamente lo que ese momento significaba, que ya no había nada suyo en mi vida ni en mis tierras. Seguí de largo, dejando atrás la plaza, las miradas y cualquier posibilidad de discusión. El sol de la mañana caía sobre la hacienda cuando llegué. Desde la entrada se veía el movimiento de los trabajadores, el ganado en el corral, y todo en orden. Me bajé del caballo, acaricié su cuello y caminé hacia la casa principal. Afuera, en el corredor, me senté con una taza de café y simplemente observé el campo. No había discursos, ni reflexiones largas, ni palabras que explicar. Todo estaba dicho, no con la boca, sino con los hechos. Y así, con la tierra, bajo mis botas y la hacienda viva, supe que la historia había terminado. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.